Jesús, en esta noche nosotros te damos gracias, bendito Dios, porque tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, porque hasta el día de hoy, Señor, tú tienes para bien, Señor, bendecirnos. Con una palabra, Señor, tú tienes el día de hoy el control, Señor, de nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque hay un lugar en el cual podemos venir a recibir palabra, podemos venir a escuchar, Señor, un mensaje que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña, Señor, nos da dirección. Padre, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. El día de hoy, Señor, abrimos nuestros sentidos naturales y espirituales para que seas tú el que nos hable, Señor. Habla mi corazón, habla mi mente, Señor. Yo te necesito y también te rogamos, bendito Dios, que en el nombre de Jesús tú perdones todo pecado, toda falla, todo error, Señor, que hemos cometido, porque sabemos que de muchas maneras y de muchas formas, Señor, nosotros nos equivocamos y hacemos lo malo en nuestras vidas, Señor. Diario, Señor, te fallamos y diario ofendemos tu nombre. Perdónanos, bendito Padre. Tú eres el día de hoy, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, el día de hoy es un día, pues pudiéramos llamarle un día especial en el sentido tradicional, porque hoy es cuando nosotros, dentro de la tradición, sabemos que se celebra el nacimiento de Jesús, amén. Y bueno, como cristianos, pues obviamente no estamos en contra de ese acto, amén. No tiene nada de malo que se celebre el nacimiento de Jesús, ¿sí, amén? No tiene nada de malo que celebremos el nacimiento de Jesús. El problema es cómo se celebra. Cómo se celebra y si realmente es a Él a quien se le está celebrando. Porque el día de hoy nosotros tenemos más un tema de tradición que verdaderamente una celebración para el Señor. Entonces, yo traigo un mensaje que tiene que ver precisamente con esa tradición. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos allá a la palabra de Dios, por favor. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, por favor. Ahí en el capítulo número 1. Cuando usted llegue ahí, me dice amén. ¿Ya llegó? Ok. Mire, este mensaje es más que nada la enseñanza sobre lo que realmente es la base y el fundamento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque, pues bueno, la tradición ha tergiversado, ha torcido, le ha agregado, le ha quitado, y el día de hoy la tradición se ha convertido más, a mí se me figura, se ha convertido más en un chisme que en una realidad. El pastor Omar nos compartía el día miércoles sobre este tema y a mí me hacía reflexionar, porque en realidad el día de hoy, pues Jesús no existe en esta tradición. Existe Papá Noel, existe Santa Claus, existen los muñecos de nieve, existe el Polo Norte, existe el Grinch. Él nos pasaba un video
de un centro comercial, es un video que sale ahí en el internet, y decía que era increíble ir al supermercado o al centro comercial y tratar en esta fecha que se supone que es el cumpleaños, el nacimiento de Jesús, ir a buscar algo de Jesús y no había nada, hermano. Había gorros de nieve, había adornos, había pinos, había esferas, había de todo, menos algo, una sola cosa del Señor Jesús. Entonces, la tradición, ¿en qué está basada? Si el cumpleañeros no existe. Entonces, pues obviamente en cada fecha que nosotros traemos este mensaje, pues hay mucha polémica. Pero no debería de haber tanta polémica, hermano, porque la Biblia nos da lo que nosotros tenemos que saber respecto a este acontecimiento. Y yo creo que si queremos buscar un fundamento y una base sobre lo que se está hablando, tenemos que ir al origen, tenemos que ir a la raíz y tenemos que ir a la verdad, que es la palabra de Dios. Deje de andar indagando en otros medios, dejemos de andar buscando otros argumentos y otras explicaciones en otros lugares y en otras fuentes que solamente nos confunden. La Biblia, diga conmigo, la Biblia nos habla la verdad. ¿Sí estamos comprendiendo esa base, ese fundamento? La Biblia nos habla la verdad, hermano. Entonces, una cosa es la tradición del mundo y cómo nos influye nuestro pensamiento y nuestra práctica. ¿Sí, amén? La tradición, la costumbre, influye a los seres humanos en sus pensamientos, en sus prácticas, y en sus tradiciones. Y con el paso del tiempo, lo que practicamos es una tradición, no una verdad. Amén. Entonces, yo quiero que pues el día de hoy el Señor nos bendiga a través de este mensaje, porque realmente la intención es solamente conocer la verdad. La intención de este mensaje es que nosotros conozcamos la verdad. Amén. Bueno, vamos ahí a Lucas, por favor. Ahí en el capítulo número 1 vamos a darle un poco de lectura y fundamento a esto que yo quiero compartirle. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjese, ahí empezamos. Para comenzar, el evangelista dice, déjense de más argumentos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos ahí y nadie lo puede contar mejor que nosotros. Fuimos testigos presenciales, oculares, vivimos con Jesús. Y dice el versículo número 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, diga conmigo, no lo hizo a la ligera. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, o sea, aquí vemos a Lucas esforzándose para transmitir la verdad. ¿Sí, amén? Diga conmigo, esta es la verdad. El versículo número 4 dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Ponga atención en esos nombres y en los acontecimientos, porque ese es el fundamento. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diga conmigo, eran fieles a Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, los iban rolando por turnos.
Amén. Para que ellos oficializaran el culto. 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Yo creo que la oración de Zacarías, padre de Juan el Bautista, probablemente, lo más probable es que él estuviera orando por un hijo descendiente que le sirviera a Dios. Amén. La Biblia no lo dice, pero el ángel da una señal del anhelo del corazón de Zacarías. Dice, y tendrás 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Todo eso también tiene que ver con profecía que después viene más adelante. Y hará que muchos de los hijos, mira el propósito del nacimiento de Juan. A veces cuando estamos orando nos ponemos en un sentido solamente nuestra oración a veces se hace monótona en el sentido del presente que estamos viviendo. Pero mire aquí, Zacarías nos muestra cómo un hombre de fe debe de orar. Él no tenía hijo y ya estaban grandes. Eran de una edad avanzada, pero la palabra de Dios, según el relato del ángel, nos dice que Zacarías seguía orando. ¿Sí está entendiendo? Y estaba consagrando a su hijo. Entonces lo importante, aunque el día de hoy yo sé que algunos de ustedes ya tienen hijos y tal vez ya no vuelvan a tener más por deseo propio, lo importante es que aunque no tengamos hijos, aunque no tengamos ni novio o ni novia, usted esté orando de esta manera por lo venidero. Imagínese, Job oraba de esta manera, oraba todos los días, ofrecía sacrificio y decía ¿qué? Por si mis hijos ¿qué? Él no sabía si pecaban o no pecaban, solamente sabía que se reunían para convivir entre los mismos hermanos, y él, pues en su entendimiento y en el calor de las copas, ha de haber dicho, pues tal vez pueden pecar. Entonces él decía, yo no sé si pequen, pero por si pecan, Señor, ten misericordia de ellos y ofrezco sacrificio. Era una oración con propósito, amén. Bueno, avanzamos, dice en el 15, repito, porque será grande delante de Dios. Ese era el propósito, hermano. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Sí, amén? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el propósito del nacimiento de Juan el Bautista. O sea que Zacarías, su padre, oraba y decía, Señor, si me vas a dar descendencia, si me vas a dar un hijo, que ese hijo te sirva, yo lo consagro a ti, que sea un instrumento, Señor, en tus manos, que sea un servidor tuyo. Mire, ya estaba grande, tal vez hasta muchos en su edad hubieran perdido la esperanza de tener hijos. ¿Está entendiendo? Pero él seguía orando, hermano. Y mire qué tipo de oración. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Y ahora quedarás mudo? Hermano, es que, híjole, a veces por no... Y él era sacerdote. Diga conmigo, era un sacerdote. Él era sacerdote, él oficializaba, él servía en el templo, él ofrecía sacrificios, oraba, ayunaba, estaba delante del altar. ¿Sí está entendiendo? Y cuando se le presenta el ángel, él no tenía relación con los ángeles. Él no sabía qué era lo que estaba sucediendo, le entró miedo y el ángel le dice: no tengas miedo. Entonces, imagínense, él era un hombre con relación con Dios. Era un hombre que tenía relación con Dios, que oraba, que practicaba los principios. Era un hombre prudente, era un hombre que no tenía tacha. Dice la palabra de Dios que era irreprensible él y su mujer. ¿Está entendiendo? Y cuando de repente llega el ángel a responder sus oraciones, él no sabía qué hacer, él no sabía qué estaba pasando. Imagínense. Y en esa pequeña incertidumbre de lo que él estaba viendo y de lo que estaba pasando en su vida, le entró la duda. Y mire, por haberle entrado la duda, lo dejaron mudo. Pero no fue una duda con maldad, sino una duda con temor. ¿Sí está entendiendo? O sea, al no querer hacer lo malo, él dudó. Y dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea, imagínense. Había una parte del altar. Había una parte del altar que solamente podían entrar los sacerdotes. Entonces estaba dividido con cortinas. Y él entraba a ofrecer su sacrificio y la gente estaba afuera esperando, estaba orando. Pero Zacarías ya había tardado mucho. Yo creo que era de amor y restauración. Traía el evangelio eterno, ya había tardado mucho, hermano. Entonces la gente estaba, pues, oye, ya se quedó dormido, ¿qué? Y dice la palabra de Dios: pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ponga atención en eso. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Diga conmigo, María. La Virgen María, la madre de Jesús. Amén. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Diga conmigo, tuvo miedo. Dice: por sus palabras, y pensaba que qué salutación sería esta. O sea, María dijo: ¿por qué me saluda así? ¿Sí está entendiendo? O sea, ¿quién fue la escogida? ¿Quién escogió Dios para que naciera el Salvador del mundo? María. Pero ella, hermano, cuando se le aparece el ángel, ella era una mujer normal. Era una mujer piadosa, era una mujer santa, era una mujer virgen, era una mujer que respetaba los mandamientos, era una mujer de Dios. Amén.
pero dentro de lo que cabe, pues era una mujer normal. Entonces, cuando el ángel se presenta delante de ella, el ángel, hermano, le da una salutación, la saluda de una manera muy respetuosa. ¿Está entendiendo? Y entonces María dijo, ¿por qué me saluda así? Ella se sorprendió. 30. Entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dice 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Diga conmigo, igual que Juan el Bautista. ¿Sí está entendiendo? O sea, el propósito del nacimiento de Juan el Bautista era grande entre los hombres, y el nacimiento de Jesús era grande entre los hombres. ¿Quién lo anunció? El mismo ángel. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, está diciendo, pues, ni novio tengo. ¿Cómo voy a dar a luz si nunca he estado con un hombre? Nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. No estoy casada. Amén. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, dijo en su vejez. Hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que ya llamaban estéril. ¿En qué mes iba Elizabeth? En el 6º mes. Van 2 veces que se repite ese mes. Ponga atención. Dice 37, porque nada hay imposible para Dios. O sea, está diciendo, la mujer que no podía tener hijos y que además por su edad era imposible. ¿Qué crees? Que para Dios no es imposible. Dios le ha concedido tener hijos porque es voluntad divina. Amén. 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Diga conmigo, fue llena del Espíritu. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque has mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Sí está escuchando? Hizo proezas con sus brazos, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Isabel su sierva, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa.
Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Amén. O sea, cuando nació Juan el Bautista, toda la gente le decía, ¿le vas a poner Zacarías? Porque su padre se llamaba Zacarías. Era parte de una tradición o una costumbre. Dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, o sea, a Zacarías, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, pues para anotar, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Sí está entendiendo? O sea, vea cuáles son los hechos, el acontecimiento que relata la palabra de Dios, todo tiene un sentido y una concordancia cronológica que viene del Antiguo Testamento a través de las profecías. Diga conmigo, nada es casualidad, ni invento de hombres. ¿Está entendiendo? Entonces, esta es la verdad. La palabra de Dios nos da la verdad y nos dice cómo fueron los acontecimientos. Dice 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Imagínense, ese niño nació de una manera sobrenatural. No era normal que hombres de su edad tuvieran un hijo, y menos porque ellos habían sido estériles. Ahora el padre Zacarías, sacerdote del templo, hombre piadoso, hombre prudente, respetuoso, lleno de la presencia de Dios, entra al templo para oficializar el servicio y sale mudo. ¿Entendiendo? Después, 9 meses después, da luz. Dice la palabra de Dios que María visitó a Elizabeth a los ¿cuántos meses? Al 6º mes. ¿Y cuántos meses se quedó con ella? Entonces, ¿cuántos meses van? 9 meses. Después de 9 meses nace Juan el Bautista. Y al momento de que le preguntan al padre, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Él escribe, se llamará Juan. Inmediatamente se abre la palabra, se abre la boca, se le suelta la lengua y él empieza ¿a qué? A glorificar a Dios. Imagínense, o sea, él no dijo, ay, gloria a Dios que ya puedo hablar, tenía muchas cosas que decir. No, él dijo, santo es el Señor, digno de ser alabado. Él empezó a dar gloria a Dios. Y entonces cuando la gente, los vecinos en todos los montes, toda la gente que se enteró del acontecimiento se dio cuenta, dice la palabra de Dios que ellos guardaban estos acontecimientos en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que meditaban. Ellos meditaban y decían, ¿quién será este niño? ¿Qué irá a hacer? Porque mira todo lo que ha acontecido. Estamos hablando de Juan el Bautista. Amén. ¿Quién será? ¿Qué irá a hacer? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué se dieron las cosas de esta manera? Nadie sabía explicar, hermano. Ningún sacerdote, ningún ministro sabía explicar los acontecimientos que estaba pasando con Zacarías, con Elizabeth y con el niño recién nacido. Nadie sabía. ¿Estamos entendiendo? Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. O sea,
Vamos a ser librados de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. 74 dice, que librados de nuestros enemigos sin temor, le servíamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. O sea, aquí la lengua del padre de Zacarías se abrió, hermano, se soltó. ¿Para qué? Para empezar a profetizar, glorificar a Dios y profetizar lo que venía. ¿Y qué era lo que venía? Bueno, que Juan el Bautista tendría un ministerio. ¿Cuál? Preparar el camino de Jesús. Preparar el camino de su primo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Y cómo lo iba a preparar? Haciendo volver a los pecadores a los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios más adelante, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, hermano, se paraba en el río y empezaba a predicar. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenía tanta unción, hermano. Juan el Bautista tenía tanta unción. Yo creo que nadie desde Juan el Bautista ha tenido una unción para hacer volver a los hijos de Dios al arrepentimiento como él. Él no predicaba teología, escatología, él no hablaba de cosas como nosotros, hermanos, los predicadores, que de repente nos desviamos y andamos hablando otras cosas. Él solamente decía, vuelvan al camino del Señor, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo venía al río y se bautizaba, reconociendo sus pecados, los confesaban y entonces cambiaban sus vidas. Imagínense qué tremendo. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, y ese era el propósito por el cual él nació. ¿Cuál? Ese era el preparar el camino al Señor. Juan el Bautista tenía que ir predicando de esa manera. Ese era el preparar el camino a Jesús, para que todos, cuando escucharan a Jesús, confirmaran que era parte de las profecías de los antiguos y de Juan. ¿Sí me estoy explicando? Porque todo tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Todo tiene que ver con las profecías, que se cumpla la palabra y que todo esto acontezca. Amén. Entonces el versículo número 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Imagínense, o sea, para empezar, nació de una manera, bueno, fue concebido de una manera sobrenatural. Nació de una manera sobrenatural. Fue parte de una profecía. Y cuando creció, no creció como un niño normal tampoco. Dice la palabra de Dios que el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, nosotros, a manera de limpiarnos, de santificarnos, es bueno que de vez en cuando nos apartemos, que hagamos ayuno, que nos santifiquemos para limpiar nuestro ser, limpiar nuestro espíritu, quitar la contaminación y la influencia. Y en algunas ocasiones nosotros lo hemos hecho. Hablo como pastores, lo hemos hecho en algunos aposentos a los que hemos ido. Hemos estado en ayuno 7 días. Y es bueno. Juan el Bautista no hizo un aposento de 7 días. Diga conmigo, él vivía en el desierto. ¿Está entendiendo? Él vivía en el desierto. Entonces, diga conmigo, Juan el Bautista, échele ganas, Juan el Bautista, a los ojos de la ciudad, estaba loco. Él estaba loco, hermano, comía miel y chochos. ¿Está entendiendo?
Comía miel y chochos y él vivía apartado, no se contaminaba. Imagínense qué tremendo que la palabra de Dios en el libro de los evangelios, o en los evangelios, Jesús nos decía que no se ha levantado ningún hombre mayor en la tierra como Juan el Bautista. O sea, el más grande de todos, obviamente después de Jesús, el más grande de todos en el aspecto espiritual ha sido Juan el Bautista. Y dice, pero en el reino de los cielos, él es el más pequeño. Ahora imagínense dónde estamos nosotros. ¿Estamos entendiendo? Bueno, todo este primer capítulo yo lo comparto porque tiene mucho que ver con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús trae un contexto que tiene que ver con Elizabeth, con Zacarías y con Juan el Bautista. Entonces, todo lo que el día de hoy nosotros practicamos, lo que como cultura, como tradición hay en nuestra sociedad, no es bíblico. Sí, gracias por su entusiasmo. Amén. Diga conmigo, Jesús no nació en diciembre. La enseñanza que yo siempre doy a estos temas es, hermano, no es motivo para pelear. Este argumento no es motivo para ir y condenar a la gente en las tradiciones. No es motivo para pelear. De verdad se lo digo. Pero a veces nos ponemos a pelear sin ni siquiera saber el argumento, ni siquiera saber las bases, conocer el contexto de la enseñanza. Entonces cuando la gente te pregunta, no tienes las bases para defender tu fe. Y esa es su responsabilidad. Como cristiano es su responsabilidad saber las bases, los fundamentos de la verdad, para que usted tenga la convicción de su fe bien firme. ¿Sabe qué es lo que pasa el día de hoy con la iglesia cristiana? Que confía a ojos ciegos en su pastor. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque yo le puedo estar hablando aquí herejías, le puedo estar hablando la palabra de Dios distorsionada, y como usted es tan flojo que no quiere conocer la palabra de Dios, usted confía en mi palabra en vez de confiar en la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Es su responsabilidad conocer la palabra de Dios y tener los argumentos y las bases correctas para defender su fe. El pastor está puesto para exhortar, para enseñar, para formar, para corregir, para instruir, para cuidar. Pero hay gente en las iglesias, no solamente en Puro Andino, hay gente en las iglesias que no le interesa la palabra de Dios, solamente venir a escuchar un mensaje y creer en el hombre que está al frente. ¿Está escuchando? Y el hombre que está al frente nunca tendrá más autoridad, así sea el papa, así sea el cardenal, así sea el obispo, así sea el apóstol, así sea el profeta, sea quien sea, nunca tendrá más autoridad que la palabra de Dios. Y el problema es que la gente, al creer en el pastor, le da más autoridad que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento, pero vaya, alega por lo que su pastor dice, no por lo que la Biblia dice. No, es que mi pastor dice esto y es que mi pastor dice el otro. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice su pastor? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí es donde nos damos cuenta que la iglesia es floja. Híjole, Señor, esto era un mensaje tranquilo, ya me estoy calentando y hasta calor me está dando. Donde nos damos cuenta que la iglesia es floja porque no quiere conocer los argumentos, no lee, no busca a Dios, no ama a Dios, no ora. Pero mi pastor dice, ya está gordo, me está cayendo, Mi pastor dice, ¿en serio? Y cuando han ido a predicar y cuando van a compartir y a repartir comida al hospital, yo siempre la enseñanza que les dejo, hablen de Cristo, no hablen de mí. Hablen de la palabra, no hablen del ministerio, no hablen de la iglesia. Si alguien les pregunta en dónde se congrega, dígale en dónde se congrega. Pero no hable del pastor, del ministerio, de la iglesia, no hable de eso.
¿Por qué no habla de la palabra? Porque no la conozco, pastor. Entonces usted no está listo para irse a predicar, porque no conoce la palabra, Señor. Y otros ni siquiera ni buen testimonio tienen. Y ahí andan predicando la palabra. Ya me estoy calentando, ya se me quitó el frío. Diga conmigo, Jesús no nació en diciembre. Volvemos otra vez al punto, ¿verdad? Ya me desahogué tantito. Jesús no nació en diciembre, hermano. Entonces la tradición y la costumbre que el día de hoy nosotros tenemos es de hombres, no es bíblica. ¿Estamos entendiendo? Si usted decide festejar a Jesús el 25 de diciembre, está bien, hágalo para la gloria y la honra de Dios. No necesita un pino, no necesita esferas, no necesita villancicos, no necesita nada de lo que la tradición maneja. ¿Qué tiene que ver el gordo, Santa Claus, el pino, qué tiene que ver toda esa mercadotecnia de la Coca-Cola con Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo? Me sorprendía el video que nos pasaba el pastor. Oiga, anda grabando así en el supermercado y anda grabando todos los adornos navideños, los gorros, Santa Claus, los pinos, todas las esferas, todo. Ni un solo artículo, ni siquiera el nombre de Jesús en ninguno de los estantes de ese supermercado. Tú dices, entonces la tradición está mal y la costumbre está equivocada porque están festejando al panzón de Santa Claus, no a Jesús. ¿Sí, amén? Y en cada cultura, en cada ciudad, en cada rancho, en cada pueblo, como le quiera llamar, es diferente según la imaginación del hombre. En Colima, en Guadalajara, festejan el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Aquí, en esta región, pues es la fiesta como usted la conoce, pero el 6 de enero vienen ¿quiénes? Allá no hay Reyes Magos. Y cada vez entre más tiempo pasa, la mercadotecnia de Estados Unidos, de los comerciales de Coca-Cola, está invadiendo nuestras tradiciones. Y qué tremendo, mire, que para Día de Muertos, a mí mis parientes que están en Estados Unidos me decían, no, allá en Estados Unidos ya se festeja el Día de Muertos. Y aquí en México ya se festeja Halloween. O sea, es un tema, hermano, de darle rienda suelta al gusto. ¿Dónde va a haber chupe? ¿Dónde se la va a pasar? ¿Dónde hay que gastar? ¿Dónde hay que tomar? Eso es la tradición. Y eso no tiene nada que ver con el texto bíblico. Entonces, la sugerencia para estos días es: conviva con su familia, no necesita un pino para agradar a Dios. Es más, le digo una cosa: si usted entra a la tradición y a la costumbre, está desagradando a Dios. Festejar a Jesús el 25 de diciembre no es pagano, no es pagano. Festejarlo como ellos lo practican, sí es pagano, porque se hace el sincretismo, la mezcla de todos esos. Mire, hermano, en el siglo III, en Roma, había un hombre que consolidó y unificó todas estas fechas. Constantino era un general de Roma que se convirtió en emperador. Y él, al querer consolidar su imperio en la decadencia de su gobierno, paró la persecución de los cristianos para obtener el favor de ellos y consolidar más su reino, que no se desbaratara. Y entonces se hizo un sincretismo de tradiciones, porque la mayoría de las fechas paganas que tienen los romanos radican en diciembre, de mediados de diciembre hasta mediados de enero, que es todo lo que el día de hoy la tradición practica. El árbol, las esferas, el fin de año, que habla de una Saturnalia, que habla de un dios Nimrod, que habla de darle cultos a esos dioses, al sol Invictus, el solsticio de invierno. Son puras tradiciones paganas, pero eso lo hizo con la finalidad de que todas las tradiciones se unificaran en una. Y dijo: vamos a festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para que todos estos paganos se hagan cristianos
Mire, yo he estado leyendo, he estado estudiando en diferentes escritos, filósofos y escritores de historiadores que son historia, no es bíblico. Algunos de ellos dicen que Constantino verdaderamente tuvo un encuentro y se convirtió al cristianismo. Eso es algo que no se puede saber. Otros dicen que él en su imperio, en la decadencia de su imperio, vio una visión y que en el cielo él vio una cruz y que tenía unas letras que decía: con esto vencerás. Y que ese fue el motivo por el cual él se hizo cristiano, entre comillas, y empezó a unificar las tradiciones y las costumbres para fortalecer su imperio. Oiga, hermano, en esas fechas, en el siglo III, 312 después de Cristo, los romanos ya habían perdido poder, ya su imperio venía en decadencia y los cristianos estaban en su mero apogeo, hermanos. Ellos estaban predicando como locos la palabra de Dios y la gente se estaba convirtiendo. Oiga, llegaba un hombre llamado Pedro y predicaba un mensaje y se convertían 5,000. Imagínense nada más a todos los demás. Y usted lo ve en el libro de los Hechos. Entonces ellos empezaron a perder gente, empezaron a perder poder, porque si había algo que le daba poder al imperio romano eran las fiestas paganas que tenían, porque dejaban una gran derrama económica. Qué casualidad, ponga atención en esto, qué casualidad que el imperio romano, que perseguía a los cristianos, ahora se convierte en la sede principal del cristianismo. Ay, es una tontería. Es una tontería. Si no puedes con el enemigo, únetele. Pero no significa que ahí estén nuestras bases. Nuestras bases están en la palabra de Dios, no en la tradición de los romanos. Si usted investiga cada una de los significados de toda la simbología que se maneja en diciembre y en estas fechas, usted va a llegar a una raíz pagana que tiene que ver con los romanos y los griegos. Nuestras raíces no están ahí, nuestras raíces están en la palabra de Dios. Porque nosotros no somos romanos, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y la palabra cristianos son pequeños seguidores de Cristo. Entonces, nuestro fundamento es la Biblia, no la tradición. La Biblia es nuestro fundamento. ¿Está entendiendo? Diga conmigo: Jesús no nació en diciembre. El Evangelio de Lucas nos da luz. El Evangelio de Lucas nos da el norte de cuál es la verdad del nacimiento de Jesús. ¿A quién le interesa la verdad, hermano, en el mundo? A nadie. O si usted agarra un testigo de Jehová, si agarra un católico y le dice: ven, siéntate, te voy a enseñar lo que dice la Biblia. No, ya vas a empezar con tus cosas, yo no quiero saber nada. Ya nomás invítame, ¿en dónde van a ser las posadas? ¿En dónde va a haber chupe? ¿En dónde va a ser el fandango? Es lo que la gente quiere, no le interesa la verdad. Y algunos cristianos también. Vamos a Lucas 2, por favor, para dar fundamento de este tema. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Fíjese, hermano, es que nada más porque nosotros no le metemos lupa, pero la Biblia nos dice, nos da señales exactas de los acontecimientos. ¿Por qué hablo eso? Porque el día de hoy para nosotros es más fácil sentarse, hablo como ser humano, para el ser humano es más fácil sentarse sobre lo que ya hay, lo que te están diciendo que es. Si te dicen si te dicen el hombre desciende del mono, entonces sí desciende del mono. Y mi abuelita es Chita, la changa del zoológico. No hay fundamento. Sobre esa teoría no hay fundamento. Diga conmigo: la palabra de Dios no es ninguna teoría, es la verdad, porque nos da fundamentos. ¿Sí, amén? La palabra de Dios es la verdad porque nos da fundamento, nos da bases. Todo esto usted lo puede investigar en la historia universal. Y usted va a ir
a la historia y le van a dar fechas exactas de cuándo aconteció esto. El empadronamiento de Augusto César. Aquí ya voy a los argumentos de cuándo nació Jesús. ¿Sí, amén? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Diga conmigo, ahí nació el INEGI. ¿Sí, amén? ¿Es en serio? Ahí pasaron, ¿qué es un empadronamiento? Una encuesta donde les pasaban lista a todos los ciudadanos para saber cuántas personas vivían en cada casa, cuántos ciudadanos había en la ciudad, cuántas personas existían en ese gobierno. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjese los nombres. Usted va a la historia y busque esos nombres y los encuentra, hermano. Y le da fechas exactas, cuándo nacieron, cuándo murieron, cuántos años reinaron. ¿Está entendiendo? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba, diga conmigo, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, la mujer ya iba, hermano, en su 9º mes, y ellos iban para ser empadronados. Pero en el camino le dieron los dolores de parto. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaba y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, el argumento por el cual Jesús no nació en el 25 de diciembre, ahí está. El primer argumento de que Jesús lo más probable es que haya nacido a mediados de septiembre. ¿Por qué? Porque en diciembre los pastores no salían con sus ovejas a pastar. Por las bajas temperaturas, por la humedad de la tierra, era imposible que ellos pastaran. ¿Sí estamos entendiendo? Lo veo como que no le interesa. Ellos, los pastores, no acostumbraban, no era sano, no era lo más prudente salir en diciembre con su rebaño. Eso es más que obvio. Yo sé que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Cuándo es prudente salir con el rebaño, salir a pastar? ¿Cuándo hay más pastos que nunca? Hermano Pichardo, más o menos, ¿cuándo puede sacar uno puede salir uno con los animales a pastar? ¿Después de qué mes o en qué mes? ¿Sí está escuchando? La voz de la experiencia. Es en serio. Y mire que estas fechas en todos lados es lo mismo. El invierno, pues obviamente es en diciembre. Y va a llegar el momento en que las temperaturas van a bajar. ¿Sale usted en diciembre a pastar? Pues no, se le mueren los rebaños, no hay pastura. ¿Sí me estoy explicando? En esos tiempos es una época fría y lluviosa. Entonces no era muy prudente comparar el 25 de diciembre o el nacimiento de Jesús en diciembre, porque la Biblia nos da señal que había pastores en la región que habían sacado a su rebaño a pastar. ¿Está escuchando? Avanzo. El segundo argumento por el cual Jesús no nació, son diferentes posturas. Yo estoy hablando algunos argumentos, le voy a dar algunos argumentos, pero son posturas y pensamientos que contradicen que Jesús nació el 25 de diciembre. Todo lo que yo le estoy diciendo es en base al texto bíblico. Por eso le decía que más que una prédica es una enseñanza. El segundo
punto, y ya lo leímos, es el censo romano. El censo romano, cuando ellos fueron empadronados, ellos no empadronaban y no censaban al pueblo en las fechas de invierno. ¿Por qué? Por la inclemencia, por el frío, por el desgaste de los caminos, porque no eran calles pavimentadas. Si acaso algunas de ellas eran empedradas, hermano, pero no eran pavimentadas. Entonces la inclemencia les hacía más difícil su labor. Y no los mandaban ellos a que trabajaran para empadronar, para censar al pueblo, no. Entonces, otra de las referencias del nacimiento de Jesús es el censo, cuando fueron empadronados. ¿Sí, amén? ¿Sí le interesa esto? Y obviamente lo acabamos de leer ahí en Lucas 2, del 1 al 4, en donde nos hace referencia que en diciembre no podían, hermano, ellos censar al pueblo por los peligros que había, por la inclemencia, por los malos caminos, y bueno, no sé si me estoy explicando. Entonces, no era una buena fecha. Diga conmigo, Jesús no nació en diciembre. ¿Sí, amén? Y la tercera, o el tercer argumento por el cual Jesús no nació en diciembre, es el más complejo y le voy a pedir que me preste atención, es el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí, amén? El nacimiento de Juan el Bautista nos da una referencia más clara del nacimiento de Jesús. No hay una fecha exacta en la Biblia, en ninguna parte del texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nos diga el día exacto del nacimiento de Jesús. No hay una fecha exacta. ¿Sabe por qué? Porque no era importante la fecha. Si no, dígame por qué otra cosa. Pero si usted busca la fecha, hermano, de su muerte y resurrección, ahí sí hay fecha. Estamos en el 2025, casi 26, ¿después de quién? Y es más importante su muerte y resurrección que el nacimiento. El nacimiento, según la tradición, tiene que ver más con la mercadotecnia, la cultura, la costumbre y la tradición, que con verdaderamente darle la gloria y la honra, reconocer a Jesús y adorarlo a Él. No, tiene más que ver con todo este tema de la mercadotecnia. Amén. Entonces, ¿cómo podemos calcular el nacimiento de Jesús según la fecha de Juan el Bautista y el turno que le tocó a Zacarías, el padre de Juan? Precisamente porque ahí sí hay fechas. ¿Sí está entendiendo? Sí hay fechas. La palabra de Dios ahí en Lucas nos explica las fechas, hermano, y nos dice según la suerte. Bueno, le tocó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, oficializar el sacrificio. Entonces, en base a la fecha del nacimiento de Juan el Bautista podemos calcularlo. Ponga atención, dice en el 1, vamos ahí, Lucas 1:5. Lo acabamos de leer. Dice el texto, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Amén. Ese ya lo estuvimos leyendo. Entonces, en base a esa fecha, nosotros podemos calcular cuándo nació Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:26 al 38 que
el Espíritu Santo le había revelado, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, escuche esto: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados y todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 80 y... no manches, hermano. Dice, fíjese, 84 años tenía de viuda. O sea que esa mujer tenía alrededor de 105 años, yo creo. Échele cuentas. 7 años casada más 84 son 91. Póngale que se haya casado a los 15 años. Alrededor 110 años, 105 años. Y usted no aguanta unos mesecillos. Dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Está escuchando? No, hermano, es que estos acontecimientos en la tradición, ¿quién los conoce? A nadie les importa, a nadie sabe. Vivimos en la época del video. Todo lo que usted aprende, todo lo que usted busca tiene que ver con un video. Si no, pregúntele a TikTok por qué ha tenido tanto éxito, a YouTube. Todo lo que el hombre el día de hoy aprende, lo aprende a través de sus ojos. El tema del entretenimiento viene a través de un video, no viene de una de lectura. Y si llega a leer algo, es lo que ve en el Face de las descripciones de los videos. Pero ¿a quién le interesa leer la verdad, la palabra de Dios? A nadie, hermano. Amén. A nadie. Entonces, yo quiero que el día de hoy usted vea, mire aquí, yo encontraba una parte más detallada de este versículo y de este punto que estoy tocando. Se lo quiero leer. Dice, los sacerdotes de la división de Abdías sirvieron del 13 al 19 de junio. Ahí entra Zacarías. Escuche. Suponiendo que Isabel concibió poco después del anuncio de Gabriel a Zacarías, su 6º mes, el mes en que Gabriel visita a María, sería diciembre o enero. ¿Estamos de acuerdo? Pues aunque no esté, es bíblico. Diciembre o enero. ¿Sí, amén? Suponiendo que María haya concebido poco después del anuncio de Gabriel, que Gabriel le hizo, Jesús habría nacido 9 meses después. ¿Sí o no? Póngale que Juan el Bautista nació entre... No. Juan el Bautista, no, está hablando del anuncio, perdón, está hablando del anuncio. Cuando dio a luz fue entre mediados de diciembre y enero.
Eso está complejo. Pero usted lo puede investigar y lo puede leer repetidas veces en la palabra. Si eso realmente lo entendemos de esta manera, según las señales del texto bíblico, entonces Jesús nació en septiembre. Mediados de agosto, inicio de septiembre. ¿Está escuchando? Porque Juan el Bautista nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Yo ya lo busqué y lo estudié de esta manera, lo simplifiqué, que Juan el Bautista nació a mediados de diciembre o principios de enero. Échele 9 meses después que nació Jesús. ¿Sí me expliqué? Sí, pastor, pero yo no lo entendí. Bueno, pues ya después la vuelve a ver la prédica. Bueno, yo ya estoy terminando. Todo este argumento o estos argumentos que yo estoy mencionando es solamente para que usted se dé cuenta que la tradición que el día de hoy practicamos como mexicanos no tiene nada que ver con el texto bíblico. Estoy hablando de los regalos, estoy hablando de las luces, estoy hablando del árbol de Navidad, estoy hablando de las esferas, nada de eso, nada de eso. Santa Claus, el pino, los pingüinos, el mono de nieve, los gorros, nada de eso tiene que ver, nada tiene que ver con el texto bíblico, nada. Pero es bien bonito, sí está bien, hermano, usted lo practica si quiere, lo que sea, pero no es bíblico, no tiene nada que ver con Jesús, con el nacimiento de Jesús. ¿Ya me expliqué? Entonces, si no tiene nada que ver con Jesús, y usted es cristiano, nada tiene que ver con la tradición. Si la gente lo practica porque no conoce el texto bíblico, pues hay que enseñarles, si se dejan y si quieren. Pero número 2, ¿qué tiene que estar haciendo un cristiano? Practicando en la tradición que tiene bases y raíces paganas. Nada, no tenemos que ver nada con esa tradición. Amén. Entonces, punto número 4 y el más importante de todos, para ir cerrando, el más importante de todos tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No el nacimiento, sino la muerte. Y dice la palabra de Dios en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Diga conmigo, el propósito de Jesús no era que nosotros practicáramos, hermano, su nacimiento, sino que recordáramos su muerte. Y el propósito de su muerte es el rescate de todos los pecadores. No, y lo peor de todo es que ya ni siquiera ni es la fiesta de Jesús, ya es la fiesta de Santa Claus. Ya Jesús no figura en ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí en esa tradición? Nada. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vea, ese es el propósito de que Jesús vino a este mundo. ¿A qué vino? A rescatar, hermano, lo que se había perdido, a buscar a los que se habían perdido. Y el más emblemático, el más importante, el más conocido y el que todos el día de hoy hemos escuchado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los actos más sobrenaturales y más importantes de la historia de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento más grande en toda la historia de la humanidad es la muerte y resurrección de Jesús, no su nacimiento. ¿Sí escuchó? Lo más importante que debe de haber en el corazón del cristiano el día de hoy es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué vino al mundo y por qué murió? Diga conmigo, ¿nadie lo mató? Él se hizo un sacrificio de amor por rescate de los pecadores. ¿Sí me expliqué? Por rescatarnos, Jesús se ofreció en la cruz. Él entregó su vida, nadie lo mató. Él nació para eso. Él nació para rescatar a los perdidos, para salvar a los pecadores. Entonces, lo más importante de toda la historia
de nuestro Señor Jesucristo radica en el acto más glorioso en la historia de la humanidad. ¿Cuál? La muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí, amén? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Él murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que lo que Jesús hizo no fue improvisado. Por eso el apóstol Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. O sea que lo que está escrito en la Biblia es lo que nos debe de importar. La palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida. O sea, está diciendo, no me importa lo que los hombres piensen, imaginen o inventen. Lo que importa y mi base, mi fundamento y mi verdad está en las Escrituras, en la palabra profética, diga conmigo, de la Biblia. No en la tradición. Es que mi abuela me enseñó, pastor. Es que mi bisabuela le enseñó a mi abuela y mi mamá me lo enseñó a mí y yo se los he enseñado a mis hijos. Mire, si usted sigue basando eso y sigue practicando eso, usted sigue desagradando a Dios. Aunque se lo haya enseñado su abuela, aunque tanto la quería su abuela, con el perdón, y se escucha feo, pero su abuela era un ignorante. No conocía la palabra de Dios, y usted al practicarlo y al despreciar la Escritura, usted también es un ignorante. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento en qué? En la palabra de Dios. Todos somos ignorantes en alguna área de nuestra vida, hermano. Pero que no seamos ignorantes en la palabra de Dios. Tiene que conocer el texto bíblico. Entonces, una vez teniendo esta base, usted se prepara para el acontecimiento más grande. Escuche, ahorita hay un acontecimiento grandísimo, que es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí, amén? Es un hecho histórico. No es un tema religioso, es un hecho histórico. En todo el mundo saben que Jesús murió y resucitó. Nadie más lo ha hecho por el propósito que Él lo hizo. Y nadie más lo hará. Ok, el segundo evento que cambiará la historia de toda la humanidad en el universo es la segunda venida de nuestro Salvador. Cuando usted entiende el primer punto, no el nacimiento, sino la muerte y resurrección de Jesús, que es el evento más grande, usted está preparado en la fe para el segundo acontecimiento más importante, o en estos tiempos el más importante de todos. ¿Cuál? La segunda venida del Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y dice la palabra de Dios que la segunda vez que Él venga, dice, ya no será a una ciudad en un pesebre, en un lugar pequeño. Dice, no, vendrá en poder y gloria y todo ojo le verá. Si usted no puede creer este segundo punto, es porque desde el principio no tiene la base del primer punto, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en estos tiempos de fe, en estos tiempos de festejo, en estas fechas de convivencia, en estos días familiares, hermano, tenga la base y el fundamento correcto. Esta historia no se menciona en los 4 evangelios, se menciona nada más en Lucas y en Mateo. Lucas 2, Mateo 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lea el texto y aprenda, enséñese a escudriñar la palabra de Dios y conozca las bases. La tradición nos separa de Dios, hermano. Entonces, más que una prédica, era una enseñanza. Este tema que yo estoy hablando es la enseñanza del fundamento correcto de estas fechas, de la tradición que festejan los hombres. No es bíblico que Jesús nació el 25 de diciembre y la tradición no tiene nada que ver con Jesús y mucho menos con nuestra fe.
Si en esa fecha usted ve que ponen la sábana y que arrullan al niño y que ponen esferas y que esto y que eso es un invento de los hombres, eso no le agrada a Dios. Yo más adelante le voy a hablar de las tradiciones que a Dios le agrada y que a los hombres no le agradan. El domingo yo le voy a hablar del tema de la mayordomía, cómo tiene que cerrar un año. Y no a muchos les agrada esa tradición. Pero no me interesa, es mi obligación predicarle la verdad para que usted entre con bendición al 2026, un nuevo año, que cierre con bendición el 2025. Pero mire, si desde el inicio, ahorita este fundamento que yo estoy hablando, la persona se cierra, no lo cree, pues le espera un año promedio igual que todos los demás. ¿Sí está escuchando? Bueno, nada más quiero decirle que nuestra fe no debe de sostenerse ni se fundamenta en un festejo anual. No, es en una resurrección eterna. El acontecimiento que nos da la base de nuestra fe tiene que ver con lo eterno, no con cada año. Usted y yo no tenemos nada que hacer practicando estas tradiciones. Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos familias que no son conversas, que no tienen la misma fe, que tienen otras prácticas. Hermano, yo lo entiendo y Dios también lo entiende. Pero en la medida de lo posible, guárdate. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si tú amas a Dios, tarde o temprano tendrás que mencionar, tendrás que hablar la verdad, aunque te eches un tiro, aunque entres en conflictos, aunque no les guste, aunque se vayan, pero tarde o temprano, por el amor que sientes a Jesús, lo tendrás que hacer. Pero usted ya tiene 20 años siendo cristiano y todavía en su casa ponen árbol de Navidad porque no ha tenido el valor de hablar la palabra de Dios, entonces usted no es cristiano. Porque no ha tenido el valor de hablar la verdad del hombre que murió por nosotros y de la convicción que nos rige. Entonces usted no ama a Dios. Usted es un congregante, un oyente, un simpatizante, pero no un cristiano. Y olvídese de temas de que esto es lo que yo he encontrado, esto es mi fundamento, esto es lo que yo aprendí, hablo como pastor, esto es lo que yo aprendí, yo voy a las escrituras y es lo que encuentro. Si usted busca en el internet otro argumento, encontrará iglesias que ponen árbol de Navidad en el mismo púlpito. Si usted anda buscando una enseñanza que le agrade a su alma, hermano, no somos la iglesia que usted está buscando. Así de sencillo. Yo no le voy a predicar lo que usted quiere oír. Yo no le voy a predicar lo que usted quiere oír, a manera de que se quede con nosotros, a manera de que no se me vayan los diezmos, a manera de llenar la iglesia. No, yo nunca le voy a predicar lo que usted quiere escuchar, porque a mí Dios me demandará la verdad que no le predique. Si otras iglesias lo hacen, Dios le demandará a esos ministros y a esos pastores. Para mí, desde que yo tengo uso de razón como cristiano, esta es la verdad. ¿Qué es la verdad? La escritura. La escritura es la verdad. Y nada más por falta de tiempo, hermano, porque ya tengo que terminar, nada más por falta de tiempo no voy a los demás argumentos. Pero hay tantos más argumentos. Marcos capítulo 7, versículo 7 habla de que los hombres han dejado los mandamientos de Dios para guardar las tradiciones de los hombres. Y tantos otros argumentos que hay en esa enseñanza o en esa línea que yo pudiera dárselos y que en algún momento ya se los he predicado. Pero esta es mi verdad. Esta es mi verdad. La palabra de Dios es mi verdad. Ayer mientras festejábamos con mi familia yo pude mencionar ahí algunas cosas. Y yo les dije, sería bueno que volteáramos a ver la palabra de Dios porque nada de esto es bíblico. Y los quiero mucho y Dios los bendiga, pero esto no le agrada a Dios. Y salud, órale. Sí, ahí con un jugo de manzana espumoso. Y la verdad, o sea, pasamos a dar unas palabras y yo solamente les dije, yo deseo que algún día ustedes puedan compartir la fe que yo tengo. Que Dios los bendiga, los amo mucho. Y ahí cosas les hablamos ahí cosas familiares que tienen que ver con mi papá, con mis hermanos y cosas así. Pero entramos a la convivencia, no a la tradición.
No, si usted es de los que se emociona con las lucecitas y anda poniendo el árbol y eso. Hermano, se equivocó de iglesia. ¿Sí escuchó? Se equivocó de iglesia y se equivocó de fe. Entonces, entienda que nosotros no seguimos el día de hoy el cumpleaños de un niño. No, nosotros seguimos a un hombre llamado Jesús que murió y resucitó al tercer día. No seguimos a un niño recién nacido. Vamos a arrollar al niño Dios. Y mire que ya ni entro a Corintios, porque todo lo que se ofrece a los ídolos es a los demonios a quien se les ofrece. Ya no entro tampoco a ese texto bíblico porque lo veo que ya quiere correr, ya quiere chillar. Pero es la verdad. Amén. Nuestra fe no puede estar basada el día de hoy en una tradición anual. Amén. Sino en una resurrección eterna. El fundamento de la verdadera Navidad está en las Escrituras, no en la tradición. Lucas 2, Mateo 2. Ese es el fundamento. Desde el 1, hermano. 1 y 2. Usted lo puede leer, usted va a encontrar ahí la verdad del nacimiento de Jesús. Pastor, pero no dice el día, porque el día no importa. No importa el día de su nacimiento. Lo que importa es cómo vivió, por qué murió y lo más importante es que resucitó. La señal sobrenatural de que venció a la muerte, ningún otro hombre la ha podido hacer ni la podrá hacer. ¿Escuchó? Ese es el fundamento del cual yo quería hablar y es parte de esta enseñanza. Hay mucho texto y hay mucho que hablar de todo esto. Mucho, lo podemos dividir de muchas formas, pero yo creo que el día de hoy, en base a lo que hemos estado viviendo, queda más que claro que nuestro fundamento debe de ser la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, dele un aplauso ahí al Señor, por favor. Señor, yo te doy gracias el día de hoy por la palabra que nos has hablado. Bendigo, Señor, el nombre de tu Hijo Jesús. Damos gracias por la enseñanza. Te ruego que abras los ojos, Señor, de los oyentes, que podamos escuchar la verdad, Señor, de las Escrituras, que podamos atesorar, Señor, este gran tesoro, Señor, en tu Escritura, y que podamos desechar, Señor, todo apego a la tradición, Señor, todo sentimentalismo y toda nostalgia, Señor, que nos ata a esta tradición, a estas fechas, a este mundo, Señor. Porque el día de hoy, Señor, hemos oído la verdad. Hemos escuchado la Escritura y hemos buscado el fundamento de tu palabra, Señor, para darle guía y dirección a nuestras vidas. Por eso el día de hoy, Señor, nosotros estamos agradecidos porque nos has permitido escuchar la verdad, Señor. Ayúdanos a caminar en ella, Dios. Ayúdanos, redarguye nuestros corazones, Espíritu Santo. Redarguye el día de hoy, Señor, cada mente y cada corazón, Señor, y llévanos a la verdad de tu evangelio en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Padre, si alguno de tus hijos ofrenda o diezma, Señor, bendícele su semilla, su diezmo y ofrenda, Señor. Multiplícale según, Señor, la parte de ese pacto que tienes con ellos, Señor. Multiplícale, Señor, según conforme hayan prosperado, como dice tu palabra, Señor, y ábreles puertas, Padre. Si hay alguien que esté enfermo, Señor, sánale en el nombre de Jesús, Señor. Perdona sus pecados y trae sanidad, Señor, de los pies a la cabeza. Si hay alguien, Señor, que tenga problemas económicos, te rogamos que les abras puertas, Señor, para que ellos puedan emprender, puedan producir para los suyos, Señor, para que ellos sean tomados de tu mano y dirigidos, Señor, por el camino de la fe, y las puertas de provisión se abran a sus familias, Señor. Que el vino, el grano, el mosto y el aceite, Señor, nunca falten en sus alacenas, Padre. Bendícelos, porque tú eres el proveedor, Señor, de todos nosotros y nuestro sustento, Padre. Señor, lleva con bien a tu iglesia. Guárdalos en el trayecto, Señor. Llévalos con bien hasta sus hogares y que ellos sean luz, Señor, en medio de las tinieblas. Guarda sus vidas
Señor, establece un vallado de ángeles en estas fechas, Señor, tan peligrosas, en estas fechas de muerte, Señor, en estas fechas de sacrificios, en estas fechas, Señor, de tanta confusión, Señor, de tanto vicio y de tanta derrama económica, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos y cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Padre. A ti la gloria y toda la honra, Señor, de este mensaje. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso.